Cuenta con Dios para invertir bien tu tiempo y será la mejor inversión de tu vida. Los entendidos en los tiempos perciben en lo espiritual, sienten de parte de Dios lo que está por pasar, conocen las temporadas de Dios. Hola mis amigos y hermanos, qué privilegio poder hoy compartir con ustedes otra enseñanza más. Pero primeramente quiero darles las gracias por suscribirse, por dejarme esos lindos comentarios que recibo con tanto amor y cariño. Y por supuesto que les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal Revelación y Vida. Pero para aquellos que no me conocen, me presento. Soy la pastora Sareki Baisauli. Junto con mi esposo formamos parte del equipo pastoral del Ministerio Nuevo Amanecer, acá en Montevideo, Uruguay. Y ahora, sin más preámbulos, síganme. Hoy los invito a reflexionar acerca de un recurso muy importante que no podemos derrochar, y se trata del tiempo. Dice una frase muy antigua que el tiempo es oro, pero yo les digo que más que oro es vida, porque una vez que pasa ya no se puede recuperar más. Y hay que invertirlo bien en aquello que Dios nos manda hacer para que tengamos buenos frutos, recompensa, porque nuestra vida aquí en la tierra es muy breve. Lo dice la palabra en la epístola de Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso nuestro enemigo, el adversario, el diablo, es especialista en hacernos malgastar el tiempo, porque el tiempo se agota. Una vez que se pierde, no se puede recuperar más. Perdemos tiempo en tantas cosas. Unas veces dormimos de más, otras entretenidos en la tele, viendo las redes, perdiendo el tiempo en cosas que no edifican para nada. Otras veces nos convertimos en personas adictas al trabajo. Trabajamos más para escalar a un puesto mejor, para tener un mejor salario, pensando en nuestra familia, y terminamos dándole nuestra vida a un empleo que enriquece el negocio de otro, sin darnos cuenta que estamos perdiendo tiempo de calidad con nuestra familia, castigando nuestro cuerpo y trayéndole enfermedades, estrés, ansiedad, extremo cansancio. Además de que vamos poniendo a Dios en último lugar, porque andamos de una actividad en otra, tan entretenidos que apenas tenemos tiempo para orar. Ya yo pasé por esto en una etapa de mi vida, por eso les hablo con conocimiento de causa. Si ven mi primer video, Cómo ser libre de ataques mentales, ahí les relato por qué sufrí de ansiedad, y todo comenzó por no saber redimir bien mi tiempo. Tenía muchas actividades que hacer, dedicaba mucho tiempo a mi trabajo secular, también en las labores del hogar. Mi hijo era un niño pequeño que demandaba mucho tiempo. También tenía que apoyar a mi esposo en el pastorado, en la obra de Dios. Teníamos muchas actividades y como estaba de una labor en otra, de una actividad en otra, descuidé mi relación con Dios, porque aunque oraba, no pasaba todo el tiempo que el ministerio y mi vida espiritual demandaba. Y esto trajo estas graves consecuencias. Vean este video para que me puedan entender mejor. Porque hacer muchas cosas para la obra del Señor, pero no tener una buena comunión e intimidad con el Señor de la obra, es el peor error que todo hijo de Dios puede cometer. Y después lo pagamos con creces. Por eso, a partir de mi experiencia, te quiero compartir tan solo 3 consejos. Número 1, cuenta con Dios para invertir bien tu tiempo y será la mejor inversión de tu vida. No permitas que tu tiempo y tus energías sean usadas en proyectos diferentes a los que el Espíritu Santo tiene para ti. Y algunos pueden decirse, ¿por qué si mi vida es mía? Yo tengo libertad para hacer mis planes, mis proyectos, los que me gusta, siempre que sea sano. A Dios no le importa eso. Y no es así por muchísimas razones. Primero, porque Dios es el único que sabe qué es lo que más nos conviene, qué está por suceder en un futuro lejano o próximo y que nosotros mismos desconocemos.
Y segundo, porque fue Dios quien fijó propósito en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Ya nos tenía escogido para ese propósito y hacia ese propósito Él nos quiere encaminar. En su testimonio, el gran evangelista G. Ávila, quien ya falleció y partió con el Señor, él relataba que él quería ser pelotero. Amó siempre ese deporte. Practicaba el béisbol, le iba muy bien, iba camino al éxito hasta que se enfermó de una enfermedad que atacaba las articulaciones y no pudo seguir. Él no era cristiano en ese momento, había oído acerca de la palabra de Dios y en un encuentro, en un clamor que le hizo a Dios, le dijo: si tú existes y tú me sanas, yo te voy a servir toda mi vida. Ahí Dios le tomó la palabra y Gigi Ávila cumplió su promesa. De no ser así, habíamos tenido un beisbolista más, pero hubiéramos perdido uno de los grandes evangelistas de los últimos tiempos. Él había escogido un camino, él tenía sus planes, pero Dios tenía un camino mejor para él, porque Dios siempre tiene planes mejores a los nuestros. Por eso les reitero, no comiences ningún proyecto sin antes consultarlo con el Señor, sin antes llevarlo a la oración, porque en la oración el Espíritu Santo te va a mostrar si te va a respaldar en ese proyecto y está conforme a su voluntad o tiene otro, te va a revelar otro mejor para ti. Ahí Él nos va a revelar cuáles son los proyectos a corto plazo que tiene o los proyectos a largo plazo. Saben, la Biblia nos dice en el libro de Salmos 31:15, en tus manos están mis tiempos. También en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego en el versículo 17 dice, hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se haga. Pero ese tiempo nos lo muestra Dios, porque ya antes te dije que en su mano están nuestros tiempos. Por eso, pregúntale al Padre, ¿es tiempo ya de emprender este negocio? Tengas o no tengas el dinero, porque si es el tiempo de Dios, Él te va a respaldar. Pero si no lo es y ya tienes el dinero y lo pones, tal vez no te salga bien porque no ha llegado el tiempo de Dios. Pregúntale, ¿es tiempo de comprar este auto nuevo? ¿De cambiar ya el auto viejo por otro? Porque Él te va a respaldar en el pago si ha llegado el tiempo de Dios. ¿Es tiempo de enfocarme en esta carrera? ¿Es tiempo de comenzar ya a trabajar tiempo completo para el ministerio? Porque si es el tiempo de Dios, te va a respaldar financieramente y tu familia no le va a faltar nada porque Él lo va a suplir. Pero si no ha llegado el tiempo, puedes caer en escasez, en problemas económicos, porque no es todavía el tiempo de Dios. Hay personas que le han dado una palabra profética y al momento se han lanzado. Pero la palabra profética puede ser para ahora o puede ser para un futuro. Hay que pedirle a Dios que nos muestre en qué momento lanzarnos, porque Él tiene su tiempo y Él es el que lo muestra, porque si no podemos terminar cansados, frustrados, desgastados, pensando que nos hicimos idea, que en realidad Dios no nos habló. Eso nos desanima, volvemos al punto cero. Por eso les estoy dando estos consejos, para que les vaya bien y puedan cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Número 2. Aprovecha bien el tiempo. La palabra nos dice en Efesios 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y por qué son malos? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Bueno, si le preguntamos a la mayoría de los cristianos, nos van a decir, bueno, pues estamos viviendo los últimos tiempos. Otros nos van a responder, estamos viviendo la era atómica, la de los más grandes e increíbles inventos, donde todo va súper rápido. A otros les va a dar igual qué tiempos estamos viviendo, porque ellos viven el ahora, no construyen en ningún sentido para el futuro.
Cada cual puede tener su libre opinión. Pero yo tengo el deber de, así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, rediman el tiempo porque los días son malos. Y mi mensaje no es apocalíptico, no, solo quiero reflexionar y mostrarle por qué los días son malos. Y aquí le van los datos. Hay diferentes catástrofes y fenómenos naturales en diferentes países a la vez. Por ejemplo, terremoto de Turquía, en Siria en 2023, fuertes temblores en Colombia, Panamá, en Michoacán, México, en Perú en el 2022, en Japón, que dejó muertos, numerosos incendios forestales en diversos países como Australia, Hawái, Europa, inundaciones, ciclones devastadores en el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos, guerras que dejan miles de muertos, incluyendo niños, civiles. Tenemos en Rusia y Ucrania, en Israel y con Hamás, en la Franja de Gaza. Hay guerras en África, en varios países. Guerras civiles que desde 2011 hay en Libia, en Marruecos, en Somalia, Sudán. También tuvimos el COVID-19 dejando 7 millones de muertos hasta agosto de 2023. Solo en Estados Unidos hubo 1,2 millones de muertos. Ha aumentado la violencia y la intolerancia entre las personas, pero las escrituras ya nos advierten que se enfriaría el amor. La falta de valores corrompe cada vez más la sociedad, porque también la Biblia nos dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero lo más triste de todo esto es que mientras todas estas cosas suceden, hay mucho pueblo de Dios entretenido. Las escrituras dicen en Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y si profundizamos bien en esta escritura, nos damos cuenta que aquí el Señor nos está hablando acerca del hombre con una mente natural, que no conoce el tiempo en que está viviendo, que no avisora el peligro, que no ha entendido cuando viene el tiempo malo. Por eso dice que vienen a ser como peces que son pescados por una red mala, o como las aves que caen en lazo, son atrapados, son entretenidos. De la misma manera podemos ser nosotros los hijos de Dios cuando no tenemos una comunión íntima, una relación diaria con el Espíritu Santo. Andamos entretenidos y no nos damos cuenta de las señales que Dios nos está enviando. Y debemos tener en cuenta que al que más se le dio, más se le demandará. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos la palabra y ya estamos advertidos. Y más peligroso es que teniendo toda la revelación de Dios, todas las advertencias, andemos entretenidos y no hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que tus vacaciones o licencias sean para descansar del estudio o del trabajo, pero nunca de tu relación con Dios, porque tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo 24/7, todos los días de nuestra vida. Porque somos atalayas, somos vigilantes, tenemos que estar apercibidos para cuando el enemigo se aproxime, divisarlo desde lejos y poder estar preparados para enfrentarlo y aniquilarlo. El que no está apercibido, el que está entretenido o se queda dormido cuando es atacado por el enemigo, va a sufrir graves consecuencias, sufre pérdidas, se atrasa en el propósito de Dios. En el Antiguo Testamento, el atalaya era un vigilante que debía estar posicionado en una torre y debía estar vigilante para no solo protección de su vida y de su familia, sino para decirle al campamento, avisarle que se acercaba el enemigo y estos pudieran estar apercibidos, preparados, tomaran las armas para enfrentar al enemigo. En la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel capítulo 33, habla acerca del deber del atalaya, donde Dios le habla al profeta Ezequiel que él como profeta de Dios también cumplía una función de atalaya. Veamos lo que dice la palabra.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajera yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Somos atalayas de Dios. Así como el profeta en el Antiguo Testamento era atalaya de Dios, así como los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento eran atalayas del pueblo de Dios, hoy tú y yo, como hijos de Dios que escuchan la palabra de Dios, somos atalayas para las personas. Somos atalayas para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros barrios, para nuestros discípulos, para aquellos que nos rodean, porque la palabra de Dios ha sido puesta en nuestra boca. Porque somos trompeta de Dios para hablarle a las personas y no mueran espiritualmente entretenidas. Consejo número 3. Seamos entendidos en los tiempos. De las 12 tribus de Israel, había una que la Biblia nos relata que eran hombres entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y hay 3 cosas que quiero destacar de este versículo, y es que eran entendidos en los tiempos. Segundo, que sabían lo que Israel debía hacer. Y tercero, sus dichos seguían todos sus hermanos. La Biblia también nos advierte en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los entendidos en los tiempos perciben en lo espiritual, sienten de parte de Dios lo que está por pasar, disciernen en el ahora lo que está pasando, lo que hay que hacer, conocen las temporadas de Dios. También hemos sido llamados, tú y yo, a ser entendidos en los tiempos, a tomar la trompeta de Dios, que es compartir la palabra a aquellos que no la conocen, pero como una buena noticia, como un aliciente, dando siempre la palabra profética, hablando con palabra de ciencia, hablando con la palabra de sabiduría, dando el consejo acertado, siempre con amor, sin imposiciones, teniendo empatía por los otros, teniendo tiempo para escucharles, para orar por ellos, para apoyarles en medio de su necesidad y de su problema, porque no basta con compartir una palabra si no estamos allí de ayuda en medio de su necesidad. Si algo he podido aprender en todos estos años que llevo en los caminos de Dios, es que cuando predicamos la palabra de Dios, aquellos que nos escuchan necesitan ver en nosotros un referente espiritual, alguien que lo que predica lo vive, que ve que en nuestra familia las cosas funcionan bastante bien, que puedan ver que cuando nosotros oramos hay detrás de nosotros un respaldo de Dios, que hay milagros, que las cosas suceden. Pero como ya les he dicho en muchas ocasiones, todo esto va antecedido de una verdadera y genuina intimidad con Dios. Porque así es cuando Dios se mete en nuestros asuntos y en los de aquellos por los cuales estamos intercediendo, y entonces tenemos un verdadero respaldo de Dios.
¿Sabes por qué también tenemos que ser entendidos en los tiempos, conocedores de los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que corresponde hacer ahora, si procede o no el hacerlo? Porque a veces nos vemos haciendo cosas que pensamos que son buenas para Dios. Sin embargo, Dios no nos las ha mandado hacer. Una vez yo estaba orando y el Señor me interrumpió. Yo oraba por otra cosa y el Señor me interrumpió y me dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y en ese momento le pregunté: Señor, ¿por qué me dices esto si todo lo que yo hago en tu obra es para ti? Entonces me mostró algo en lo que yo estaba enfrascada en la obra de Dios, pensando que lo estaba haciendo bien, y le pregunté: ¿es por esto que me estás mostrando? ¿No es así como quieres? Así me lo enseñaron, así siempre se ha hecho. Y me dijo: no, te quiero decir que el que conmigo no recoge, desparrama, es porque el que no me pregunta a mí las estrategias, cómo lo quiero hacer y en qué tiempo, como no está contando conmigo y no lo sabe, está desparramando. Por eso siempre, a partir de ahí, lo llevo todo a la oración. Todo, todo. ¿Saben por qué? Porque Él es el que nos muestra sus estrategias y en el momento en que las que tenemos que llevar a cabo para no malgastar el tiempo, para no desfallecer con nuestras fuerzas, para no debilitarnos a nosotros y a aquellos que están bajo nuestro liderazgo. El tiempo hay que ahorrarlo, hay que aprovecharlo, porque es tiempo de vida y no se vuelve a recuperar. Espero, mis queridos hermanos, mis amigos, que esta enseñanza que les he compartido hoy sea de gran bendición para su vida y que no sean simples oidores, sino fieles hacedores. Y así también, como de la palabra, de estos consejos apoyados en la palabra de Dios que hoy les estoy compartiendo, porque así les aseguro que van a tener mucho éxito. Cuando somos obedientes a los que Dios nos advierte, dice que la obediencia trae bendiciones. A través de la obediencia, las bendiciones nos alcanzan. No tenemos que ir nosotros detrás de ellas, sino que ellas nos alcanzan. Y todo a causa de ser obedientes. Y ahora dame el privilegio de orar por ti. Pero antes de la oración, te pido que si no te has suscrito, que te suscribas, porque es gratis. Y así esta comunidad del reino va a seguir expandiéndose, va a seguir creciendo. Comparte esta palabra con otras personas conocidas, amigos, hermanos, familia. Déjame tus comentarios porque los recibo con mucho amor y cariño y también te voy a estar respondiendo. Dios me les bendiga mucho, bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios, bendigo sus matrimonios, bendigo la ciudad en que viven, la nación en que se encuentran. Los declaro benditos, prósperos y entendidos en los tiempos para ser trompeta de Dios y edificar a muchos. Y ahora sí, extiende tus manos y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora te pido perdón. Te pido perdón si he malgastado mi tiempo, si no lo he sabido aprovechar en las cosas que tú entiendes que me convienen, si no te he pedido en oración en qué invertir mi tiempo. Te pido perdón si lo he malgastado en cosas que no me edifican, si he estado entretenido, descansando, durmiendo demasiado, haciendo cosas que para nada aprovechan, mirando la tele, entretenido en las redes. Si he invertido demasiado tiempo en el trabajo, en los negocios, siendo adicto al trabajo. Y te pido perdón, Señor, por malgastar el tiempo, porque estoy malgastando vida. Y ahora te pido, Señor, que tú me muestres mis proyectos a largo y a corto plazo. Muéstrame, Señor, en qué invertir mi tiempo, mis fuerzas. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero contar contigo para todo lo que yo haga. Métete tú en mis planes, Señor. En el nombre de Jesús.
Te doy las gracias, papá, porque yo sé que si tú te metes en mis planes y si yo invierto mi tiempo en lo que tú me estés revelando, todo me va a salir bien y voy a ir al camino al éxito. También hazme un hombre o una mujer de Dios entendido en los tiempos para darle la palabra a aquellos que necesitan, para que sus vidas sean restauradas, sean edificadas y no mueran espiritualmente, no se pierdan en las redes sin saber que el mal tiempo, que los malos tiempos han llegado a su vida, los han entretenido, los han cegado y los tienen allí maniatados. Hazme ese instrumento de Dios, Señor, para quitarle el velo a muchos, para predicar tu palabra con denuedo, con osadía, con tu respaldo, con señales, con maravillas, con prodigios, con milagros manifiestos alrededor de mi vida. Porque como dice tu palabra, hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, para que las personas no se sigan perdiendo. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias y te digo una vez más, amén y amén. Muchas bendiciones y los espero en un próximo video. Chao.